Buenas noches. ¿Yo digo despacio o ustedes dicen despacio? ¿Cómo es? Buenas noches. Vamos a leer el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Por ahora vamos a leer los versículos 1 al 10. Después iremos controlando los demás. Ya hemos leído, y ustedes han leído en su casa, ¿no? ¿Quién leyó todo Efesios ya? ¿Quién leyó todo Efesios? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién no sabe memoria? Nadie. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 2, comenzando verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente o el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo, cuando comienza el capítulo 2, no es que corta totalmente el pensamiento del capítulo 1. La idea del cuerpo que él desarrolla al fin del capítulo 1 sigue en toda la epístola. Y justamente cuando habla de la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, comienza justamente con ese pensamiento en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo es la plenitud de aquel que todo viene en todo, pero no se olviden que esto fue una obra de Dios, la cual Él ha hecho, porque Él dice os dio es un don. Aquí la palabra Dios se podría traducir tranquilamente regalo. Él os regaló vida a vosotros, no tuvimos que nosotros pagar nada, cuando estabais en vuestros delitos y pecados. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol va a desarrollar el tema de la iglesia otra vez, concluyendo al final con que la iglesia es un cuerpo, ya no como un cuerpo en sentido de movimientos, sino que ahora pasa a un aspecto diferente y agrega que es un templo.
No deja de ser cuerpo, pero es al mismo tiempo un templo. Como tal, es además de un cuerpo un edificio. Porque la idea de templo es de edificio, pero la idea es que el cuerpo es al mismo tiempo el templo de Dios. El templo de Dios hoy no son ladrillos, el templo de Dios hoy no es madera, el templo de Dios hoy son personas individuales y son personas en conjunto, y además es toda la iglesia en conjunto el templo de Dios. Así que primero cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Esto está bien claro en 1 Corintios capítulo 3. En segundo lugar, en el capítulo 3 de 1 Corintios también nos dice que una iglesia local, el conjunto de personas que se reúnen en un lugar determinado, iglesia local, también es un templo de Dios, porque mora el Espíritu de Dios en ella. Además, no tenemos que olvidarnos que el concepto de Efesios, el principal concepto de Efesios es la iglesia universal. Por lo tanto, toda la iglesia del Señor como tal es también un templo del Señor. Este concepto de templo es muy importante porque hay algunas personas que no lo entienden bien. Una cosa que llama la atención cuando uno empieza a leer la Biblia en Génesis es que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis no hay ningún templo. No sé si ustedes se fijaron. Ustedes van a leer el capítulo 1 y 2 y allí hay muchas cosas, pero no hay un templo. ¿Por qué no había un templo en el capítulo 1 y capítulo 2? No había un templo porque el hombre era el templo. Es decir, Dios venía directamente a tener una relación directamente con el hombre. No hacía falta ningún lugar. El encuentro era en cualquier lugar. Es decir, el templo era el lugar donde se encontraba, no importa dónde estuviera. Cuando llegamos al capítulo 3, el hombre peca y cae. Y allí tenemos la idea del primer templo. Aunque no se menciona allí la palabra templo, sabemos que Dios determinó ya no cualquier lugar, sino un lugar donde el hombre se tendría que encontrar con Dios. ¿Dónde era? Era en la Sequina, era en la presencia de Dios. Era aquel lugar donde vino Abel y donde seguramente vino Adán y Eva. Era el lugar donde vino Caín, era a ese lugar, porque nos dice la Escritura que vino Abel, o vino Caín, y ofreció de los frutos de su tierra a Dios, y Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Vino Abel y trajo de lo mejor del rebaño, trajo el mejor cordero del rebaño, y se lo ofreció al Señor, y dice Dios que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y por lo tanto miró con agrado a él porque ofreció la ofrenda que Dios había determinado. Ahora, notemos que dice vino Caín, vino Abel. ¿A dónde vino? A un lugar determinado. No cabe en castellano en ningún idioma esa frase si no es que había un lugar determinado donde venir. ¿Qué había Dios determinado? De que la salvación no venía por los frutos de la tierra, sino venía por el sacrificio de un animal inocente. Y el primer animal inocente que Dios mató fue justamente con que vistió a Adán y Eva. Y allí hay mucho más de lo que dice el texto. Seguramente la Biblia no nos declaró, pero tenemos que por inferencia darnos cuenta que Dios mató el animal, vistió con las pieles al hombre para justificarlo, pero lo que lo justificaba no eran las pieles, lo que lo justificaba era justamente la muerte del animal inocente. Ya de allí había un concepto de redención que Dios vino transmitiendo a los hombres. Pero el lugar primero donde había un templo era justamente ese lugar, la Sequina, la presencia de Dios donde Dios venía. No estaba en cualquier lugar Dios ya venía a un lugar para encontrarse con el hombre. Así después vemos más tarde que se levantó el tabernáculo de reunión. Y cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 25, allí encontramos con relación a ese templo algo interesante. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 25 dice en el verso 8. Génesis 25, 8.
En los versículos anteriores dice que todo lo que tienen que traer de ofrenda, lo que tienen que los israelitas ofrecer. Esta es la ofrenda, dice en el verso 3, que tomaréis de ellos oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el tabernáculo, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efós y para el pectoral. Ahora dice verso 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que haréis un tabernáculo, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Pasamos al capítulo 39. Verso 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Vamos a ver otro. ...29, 43... 42 mejor. 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual tabernáculo me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y él será santificado con mi gloria. Ustedes fíjense que no leí lugar. En el hebreo lugar no existe y debe quedar sin poner. ¿Saben por qué? Porque ese darle sentido en este pasaje no tiene sentido, porque allí no es que Dios va a santificar al lugar, los va a santificar a ellos, el lugar está más abajo. Vamos a leerlo de vuelta. El verso 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y él, Israel, será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo. Ahora sí, primero se santifica a Israel, después se santifica el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. De la misma manera podíamos leer en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, sobre el templo ya no portátil como era el tabernáculo, sino el templo fijo en un lugar determinado, y también tenía características similares a este. Pero esto no era el verdadero templo de Dios. El verdadero templo de Dios, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, fue Él. El Señor dijo, destruid el templo de Dios y en 3 días lo reedificaré. Los discípulos no sabían de qué estaba hablando y Él dice, pero ¿cómo es posible? Los que le estaban escuchando dice, qué barbaridad, 46 años había llevado el tiempo de Herodes para ser reedificado. Dice, y en 3 días lo va a reedificar, destrúyanlo y yo lo levanto en 3 días. Y dice Juan, escribiendo en el año 93, cuando él comprende tal vez lo que no comprendió cuando el Señor lo dijo, dice Juan, esto dijo el Señor
de su cuerpo, no del templo de los judíos, porque verdaderamente, mientras el Señor Jesús estuvo en el mundo, el que fue templo de Dios fue Cristo. El templo que había en Jerusalén era el templo de los judíos, el templo de Dios era Cristo. Allí habitó Cristo, allí habitó Dios en la humanidad. Pero Él se va a ir al cielo, ¿y qué es lo que va a acontecer? Un nuevo templo se tiene que levantar. Y ahora va a ser el templo real. Ahora ya no va a ser un templo hecho de madera, ni recubierto por oro, ni tampoco va a ser el templo de Salomón, esa gloria magnífica, ni tampoco el templo que se reedificó en los tiempos de Zorobabel y de Ageo y Zacarías, profetas, no. No va a ser tampoco el templo de Herodes, ahora va a ser un templo no hecho de manos, verdaderamente. Y ese templo, queridos míos, es la iglesia del Señor. Cada creyente es un templo, cada congregación en particular, donde hay salvos verdaderamente convertidos, donde el Espíritu de Dios mora en ellos, allí está el templo de Dios. Y todos los creyentes del mundo, unos en el cielo, otros en la tierra en la actualidad, formamos el templo de Dios, la iglesia universal del Señor. Y allí también el Espíritu de Dios mora. Es la verdadera morada de Dios ahora, ya no es un templo hecho de manos, es en un templo espiritual. A eso apunta Pablo en este capítulo 2. Pero ¿cómo llega a ello? En primer lugar, Pablo explica muy bien esto. Ustedes no llegaron a esto por condición propia. No fue por un mero mejoramiento. No fue porque ustedes hicieron grandes sacrificios o ganaron esto por algunas cosas. No. Esto fue porque Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El templo es un templo viviente porque las personas son vivientes. El templo es viviente porque las personas viven y porque tienen vida espiritual. Ahora, cuando Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados, comienza en primer lugar a darnos una descripción de lo que nosotros éramos antes de tener vida. En segundo lugar, Pablo en este capítulo y en todo el capítulo nos dice lo que hizo Dios para que llegásemos a tener vida y como tal para llegar a ser templo de Dios. ¿Cómo la iglesia llegó a ser templo de Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo? Todo este capítulo nos habla de lo que Dios hizo para que la iglesia llegase a ser un templo de Dios, para morada de Dios en espíritu. Pero en tercer lugar, vemos en este capítulo por qué Dios lo hizo. Vemos lo que hizo, pero también vemos por qué lo hizo. Y es muy importante el saber por qué lo hizo. Y no tenemos nada que inventar, no tenemos nada que filosofar. Tenemos que leer, tenemos que analizar y nos damos cuenta que el mismo texto nos dice por qué el Señor lo hizo. Pero más, también podemos decir que este capítulo nos da otro punto más, y es cómo lo hizo. Quiere decir, nos muestra nuestra condición, muestra directamente lo que Dios hizo, muestra por qué lo hizo y muestra cómo lo hizo. A ver, por favor, repiten conmigo, a ver si se acuerdan. ¿Cómo empieza la cosa? Primero nos muestra lo que éramos. Primero nos muestra lo que éramos. Lo que éramos en otro tiempo. Ese otro tiempo tiene una palabra especial, no es la palabra común para tiempo. No es ni cronos, ni keros. No es esa la palabra, sino es pote. Quiere decir, otro tiempo, como si era un tiempo que está a la espalda, un tiempo que queda atrás, un tiempo que, bueno, ya no tenemos que revivirlo más, ya tendríamos que habernos olvidado de ese tiempo. Aunque no es bueno, esto es bueno de olvidar en un sentido, no quiero decir que no es bueno acordarse para agradecerle a Dios, porque si no sabemos de dónde hemos salido, como decíamos ayer, no le vamos a agradecer. Pero no, tenemos que olvidarnos de ese tiempo, porque ya tendría que habernos bastado lo que nos saturó ese tiempo, viviendo en la condición del mundo, viviendo en la condición de nuestra carne, viviendo
como hijos de desobediencia, como lo éramos. Así que en primer lugar nos muestra lo que éramos. En segundo lugar, ¿qué muestra el capítulo? Lo que Dios hizo. En tercer lugar, ¿por qué lo hizo? Y en cuarto lugar, ¿cómo lo hizo? Qué bueno, qué buenos alumnos, qué bien. Muy bien. No se van a olvidar, ¿no? Allí por atrás, a ver cómo era. ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿De qué nos habla el capítulo primero? A ver. De lo que éramos. En segundo lugar, lo que Dios hizo. En tercer lugar, ¿por qué lo hizo? Y en cuarto lugar, ¿cómo lo hizo? Muy bien, muy bien. Allí atrás, hasta escuchan allí atrás, ¿vieron? El lugar es largo, pero igual escuchan allá atrás. Muy bien, se ve que están bien los parlantes. Vamos a ver, en primer lugar, lo que éramos. Nuestro estado anterior, ¿cómo era? En primer lugar, dice muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Esto nos da la idea primero de lo que es muerte, porque los efesios estaban con vida, vivían, y cuando habla de ese otro tiempo, ellos también vivían. No habían muerto físicamente, pero estaban muertos. Miren, hermanos, la Biblia habla de 3 aspectos de muerte, o si quieren de 3 muertes, pero yo digo 3 aspectos de muerte. Habla de la muerte espiritual, habla de la muerte física y habla de la muerte eterna. Ustedes dirán, ¿por qué digo la muerte espiritual? Porque la muerte espiritual es la muerte en sí. Las otras son consecuencia de esa. ¿Está claro? Cuando Dios le dijo, el día que de él comieres morirás, ¿qué entienden ustedes por ese texto? ¿Que Dios le dijo que iba a morir físicamente o que iba a morir espiritualmente? Tal vez Adán no lo entendió. No entendió nada cuando Dios le dijo. Pero nosotros ahora, con la Biblia en la mano, sabemos que se refería a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él no murió el día que pecó físicamente, porque vivió ¿cuántos años después? 900 y pico de años. Quiere decir, siguió viviendo muchos años y no murió. Porque el día que de él comieres morirás. Tenemos que notar la exactitud de la Biblia, porque si el Señor dice, el día que de él comieres morirás, no puede decirse después, no, pero el día que de él comieres quiere decir 930 años después. No, el día que de él comieres muere el día que coma. ¿Qué quiere decir? Que el día que él comió murió. ¿Y cómo murió? Murió espiritualmente. Ahora, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del espíritu del hombre de Dios. Hay algo que se pone entre Dios y el hombre para separarlo. Eso es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios y la muerte es separación. Siempre en la Biblia la muerte es separación. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue a una provincia apartada y se fue. Cuando volvió, ¿qué dijo el padre cuando estaba en la casa? Mi hijo muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Ustedes fíjense que el perderse y hallarse está relacionado con muerto y resucitó o tuvo vida. Quiere decir, ustedes tenían vida, pero tenían vida física, pero no tenían vida espiritual, estaban muertos en delitos y pecados. Y esto es lo que a veces la gente no entiende. Y eso es tal vez una de las cosas más difíciles de entender. Y lo que más nos cuesta a veces entender a la gente, que directamente es muy difícil para muchos entenderlo. Lo entendió muy bien el poeta español, que yo no sé si era creyente, pero si no era creyente, ¿cómo entendió este aspecto cuando él dijo en aquel poema inmortal, diríamos, porque mientras que haya hombre va a estar en la boca por lo menos de los que lo conozcan y cuando otro lo conozca los traspasa? Él hablando de una poesía sobre el cementerio, y refiriéndose al cementerio, o no sé si estaba en el cementerio cuando hacía la poesía, dice, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos los que están en el cementerio, son los que andan por Nueva York, los que andan por Buenos Aires, los que andan por Londres, los que andan por Madrid,
los que andan por Berlín, los que andan por el África, los por China, por donde quieran. Son los muertos que tienen vida física pero no tienen vida espiritual. Están muertos en sus delitos y pecados. Ustedes, efesios, ustedes estaban así. Y ustedes, dominicanos, salvadoreños, argentinos, qué sé yo, norteamericanos, porque aquí hay algunos que han nacido en Norteamérica, son norteamericanos, y algunos también ya, capaz que ya ciudadanos americanos, todos, nosotros en un tiempo nos pasaba a todos una cosa, todos teníamos una cosa en común, que estuvimos muertos en delito de pecado. Ahora tenemos otra cosa en común, y no interesa que usted sea dominicano, no importa que usted sea puertorriqueño, no importa que usted sea americano, ni que sea español, ni que sea argentina, no importa, hay una cosa que tenemos en común: Dios nos ha dado vida, ¿o no? Y eso es lo que vale, es lo que vale. Eso es lo que hace a la Iglesia diferente a todo, que tuvo un pasado que a todos los igualaba, que en todo sentido todos estaban en la misma condición, todos estaban muertos en pecados, pero la Iglesia ahora no es igual que el mundo, que siguen teniendo todos en común, todos están muertos en delitos y pecados, pero una cosa que tiene la Iglesia en común, que no tiene el mundo, es que ahora nosotros tenemos vida. Tenemos vida. Pero no tenemos que olvidarnos de ese estado de pecado. Ahora dice, en ese pecado, en esos pecados anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto hay que relacionarlo con Romanos capítulo 6. Porque Romanos capítulo 6 nos dice que el pecado no es meramente un estado de muerte. Ustedes fíjense que allí vuelve otra vez, ¿de dónde sacamos que la muerte es separación? Porque justamente es eso. ¿Por qué? Porque se está hablando de que estamos muertos en delitos y pecados, y Romanos nos dice, ¿qué nos dice? Que el pecado se enseñorea de la persona. El pecado es señor de la persona. Quiere decir, el pecado manda en la persona, es como un rey. Se establece en una persona, en todas las personas, se establece como tal y es el señor de las personas. Es decir, las personas hacen lo que el pecado las obliga, las orienta, las impulsa, las empuja. Muy bien. Dice, en los pecados anduvisteis. Habíamos hablado del capítulo 4, ¿se acuerda? Cuando vamos a hablar del andar del creyente. Bueno, ¿en qué anda la persona que todavía no es convertida? ¿En qué anduvimos nosotros antes de convertirnos? Anduvimos, era nuestra actitud era de pecado. Practicamos el pecado como tomar agua todos los días, o como tomar leche, o como comer la comida todos los días. Era el pan de todos los días, era pecar. Pero además dice, no solamente eso, sino siguiendo la corriente o siguiendo, como dije en la lectura, el curso. Siguiendo el curso de este mundo. ¿Cuál es el curso de este mundo? Hay un curso. Es como si el mundo fuera un río. Entonces, en Estados Unidos, aquí saben que hay un río que es el más largo del mundo. El Mississippi. Largo. Empezar allí donde empieza y terminar donde desemboca, amigos. Agarrar una canoa ahí por todos lados, ¿quién se atrevería a hacerlo? Habrá saltos y no lo conozco mucho, pero habrá lugares donde es difícil pasarlo y es difícil venir en una canoa y venir desde el principio hasta el fin, ¿no? Pero tiene un curso. Sigue un curso. Ustedes saben que los ríos buscan curso. ¿Cuál es el curso? Es el curso del declive. Hay montaña, pero no importa, no importa que esté la montaña, el río va a buscar el curso, da vueltas, pero va a cruzar el curso para que el agua vaya descendiendo, ¿para que vaya a dónde? Para que vaya al mar. Y ustedes saben que después del mar vuelve al río. Y eso ya lo dice la Biblia. El libro de Amós y otros libros de la Biblia ya dicen bien claramente el círculo que hace el agua. El agua viene del mar, va a las nubes, llueve, cae, vienen los ríos, va al mar, vuelve otra vez y hace el círculo permanente. ¿Por qué llueve mucho en Nueva York?
¿Por qué llueve mucho en Nueva York? Porque hay mucha agua. Si no hubiera tanta agua no llovería tanto. En los países tropicales llueve poco porque hay poca agua. En la Argentina yo conozco algunas provincias, por ejemplo como Santiago del Estero, que nunca llovía. Pero ahora hicieron algunas represas de algunos ríos y sobre todo en algunos momentos del año que llueve, y esa agua la paran allí y entonces se hacen grandes masas de agua y va como 2 o 3, 20 kilómetros para arriba, todo se va llenando y se hacen grandes masas de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora eso se transforma. El lugar donde no llovía llueve, porque el agua tiene un círculo, no hay nada que hacerle. Se evapora, va a las nubes. La Biblia dice que el mundo sigue un camino. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo es? Ancho. Es un curso. Es una vía, es una ruta. Todo lo que se quiere decir. Es un lugar para que la gente camine. O sea, donde aparentemente no se le exige, donde le es fácil a la gente vivir, donde la gente no tiene requerimientos, no tiene absolutamente... Y por ese es ancho y todos van por ese camino. Hay una vía, por esa vía anduvimos nosotros, ¿no? Anduvimos por esa vía. Además, no llega a eso, ¿no? Pablo, es lo que dije ayer, ustedes ven que es permanente Pablo así. No dice, bueno, estuviste muertos sin delito de pecado y basta, chao, arréglensela. No, da y vuelta y más. Dice, no, les explico bien para que nadie tenga duda. Y además dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta palabra conforme a la potestad del aire es una palabra que significa el esquema o el esquema que el príncipe del aire les presentó. Ustedes andan conforme a lo que él quiere, no a lo que ustedes quieren. Eso dije, ustedes en ese tiempo vivieron como Satanás quiso, no como ustedes quieren. Muchos hombres, por ser el hombre un ser ético, de por sí porque es hecho a imagen de Dios, hay veces que se revela contra el mal y contra cosas, aunque no se ha convertido, ¿no es cierto? Pero no tiene poder para nada. Es un pobre maniquí en las manos de Satanás. Se propone no hacer esto y lo hace peor. No voy a hacer masacritos, nada. El hombre que anda con otra mujer o anda con otras mujeres dice, no, me voy a proponer a no ir más y voy a ir con mi señora y a la primera que se le presente se va con ella. ¿O no es así? Se presenta un negocio, no, yo más negocios suyos no quiero, pero la persona que vende drogas, por ejemplo, ¿cuántas veces de esa gente que vende drogas diga, no voy a vender más, no, por favor, no vendo más, y al rato está vendiendo? Y el que está tomando dice, no tomo más. Mire, atendí a un muchacho en Buenos Aires, usted sabe qué muchacho, un buen mozo, inteligente, aviador y todo, tiene estudios, tiene todo, pero increíble. La mamá era creyente, es creyente, el papá no, un problema de hogar. Ay, no se da una cuenta, tiene la mente el pobre, yo no sé cuánto de su cerebro está ya en gris. No, en serio, en gris, sí, de 6 años atendiéndolo. Él cuando ya no da más viene y me dice, don Roberto, ¿me puede atender? Y yo, sí, te voy a atender, vení. Me dice, no vale la pena, querido. No vale la pena, vale la pena siempre, no importa, hay que atenderlo. Me llama a veces de alguna provincia donde está, que se fue, qué sé yo, y bueno, él tiene algún problemón, se metió con algún problemón, me llama y dice, ay, don Roberto, no doy más, ¿qué hago? La droga lo dominó y ahora él no puede dominar la droga. Y aunque no tome mucho y aunque no tome más, ya no hay posibilidad de que tenga 100% de su capacidad intelectual otra vez. Tremendo. Satanás hace... Ustedes saben que Satanás tiene una sabiduría tremenda, una experiencia tremenda. No es ni omnipresente, ni es omnipotente, ni es omnisapiente. Quiere decir, no crean ustedes a los charlatanes que dicen que hay gente que puede conocer el futuro. No lo conoce ni Satanás el futuro. El futuro solamente lo conoce Dios, todo lo demás son trampas. Son trampas. Quieran lo digan quien quieran, son trampas.
Pero no hay que, porque no es omnipresente, porque no es omnipotente, porque no es omnisciente, no vayan a pensar que él es un tonto con un ¿cómo se dice? Con un gorro aquí tipo capuchino, como algunos lo dibujan, con una cola larga y qué sé yo, y lo desfiguran así como haciendo ridículo. No crean que es una cosa así. Satanás fue un ser hermosísimo que cayó, como nos dice la Escritura, de su dignidad, mejor de su principado, como todos los demás que se juntaron en la rebelión contra Dios con él. Pero les digo una cosa, él tiene mucha fuerza. Ahora, nosotros pensamos que Satanás anda alrededor nuestro, porque hay un texto en la Biblia que dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor, pero no dice nuestro. El texto no dice nuestro, y menos mal. Dice que anda alrededor tratando a quien va a devorar. Satanás no puede ni él quiere andar alrededor de cada uno, porque usted calcule que lo tomara al hermano y empieza a darle vuelta alrededor a él, y los 5.800 millones de habitantes que hay en el mundo, no pasa nada. Y lo agarra a él, ¿no? Dice, no, escúcheme, ¿me voy a meter con uno y todo lo demás? No, espere. Entonces, ¿cómo hago yo? Y Satanás es lo que hace. Él propone, él hace propuestas. Él lo que hace es pervertir las fuentes. Pervierte la televisión, pervierte los políticos, pervierte a la juventud, pervierte. Entonces les muestra cosas, saca siempre cosas nuevas, nuevos conjuntos de música, inventan músicas, hace cualquier cosa, porque no se olviden que el inventor de la música es Satanás. En el orden que lo tenemos nosotros, no en el orden de lo que le corresponde al hombre de canto correcto y sí, pero todo lo que viene de instrumentos y cosas por el estilo no apareció de la línea de Abel y la línea de Set, apareció de la línea de Caín. Es que Satanás va a aprovechar siempre los instrumentos musicales para tocar lo que él quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso tenemos ahora como cristianos, tenemos que hacer al revés. Tenemos que decir, bueno, no me importa que este aparato lo haya hecho un hombre que no es cristiano. A mí lo que me interesa es qué uso le voy a dar. Y esto no va a ser para tocar música, no. Esto va a ser música para tocar música correcta y para llevar a los cristianos a adorar, para alabar a Dios, y etcétera, que es muy bueno hacerlo. Muy bueno hacerlo. La Biblia dice que tenemos que exhortarnos y enseñarnos los unos a los otros con cantos, con salmos e himnos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo hice tanto en esta epístola a los Efesios capítulo 5 como en el capítulo 3 de Colosenses. Pero no solamente dice que Satanás es el autor el que conforma las cosas, el que hace para llevar a la humanidad por donde él quiere. Dice que él es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esto es bueno, hermanos. Dice que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué no dicen los creyentes? Porque él normalmente no puede ejercer en los creyentes. Él a los creyentes no ejerce de esta manera, que opera permanentemente en los hijos de desobediencia, porque los tiene debajo de su tutela, están bajo su gobierno. El creyente no está más bajo su gobierno. Y puede caer, pero no está bajo su tutela, menos mal. Dice que otra cosa que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira como los demás. Además dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Esto también es condición. Los deseos de nuestra carne. Una de las cosas que yo veo que pasan los años y los siglos y que nos cuesta mucho entender es entender lo que es carne. ¿Qué es carnalidad? Yo creo que dije algo en la reunión de jóvenes, pero lo vuelvo a repetir por amor a todos los hermanos que no fueron.
Mire, el concepto de carne es para mí muy simple, muy sencillo. En el creyente el concepto de carne es diferente que en el hombre del mundo, porque en el hombre del mundo el concepto carne es obra. Las obras de la carne están en Gálatas capítulo 5, verso 19. Allí ustedes saben cuáles son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, una cantidad así. En el creyente la carne no es eso. Porque no quiere decir que el creyente no puede llegar a eso, pero no mira la Biblia a la carne del creyente en ese sentido, sino la carne en el creyente es excluir a Dios de la vida. El creyente, como tal, una vez que es creyente, dice, bueno, ¿cómo voy a vivir yo? ¿Voy a vivir para Dios o voy a vivir para mí? Cuando uno excluye a Dios de la vida, ¿qué es lo que pasa? Queda como un hombre sin Dios. ¿Qué tienes tú de Dios? ¿Qué tienes tú más que otro en el mundo? ¿Qué tienes tú más? Lo que tienes de Dios. Si tú no tienes lo de Dios, si tú eres completamente desligado de lo que es Dios y de lo que Dios es en tu vida, y tú obras en tu yo, en tu carne, directamente tú haces igual que una persona que no es del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ninguna de las áreas dejar a Dios de lado. A veces nosotros pensamos que, bueno, ¿para qué quiero a Dios? Yo lo quiero a Dios, a ver, para cuando tengo que elegir una carrera, entonces ahí sí, tengo que saber qué carrera tengo que elegir, a ver si me equivoco. A ver, quiero ser abogada, quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser, qué sé yo, quiero ser profesor, quiero esto, más allá. ¿Qué es lo que quiero ser? Entonces, ay, Señor, que no me equivoque por ahí. Entonces vamos con bastante gana y no queremos equivocarnos. De ahí le pedimos al Señor, o sea, cuando tenemos que buscar un trabajo, Señor, dame un trabajo. Y cuando tenemos uno malo, ay, Señor, a ver si puedo cambiar el trabajo por porque no puedo ir a la reunión. Muy bueno, me parece bien. Cuando uno lo pone a la reunión y tiene buena intención, yo estoy seguro que el Señor le va a dar otro trabajo para que venga a la reunión. Pero ay de aquellos que digan, Señor, dame otro trabajo para no ir a la reunión, y cuando va al otro por ganar plata y por las horas extras y por todo esto, deja la reunión y no va más, porque eso es engañar al Señor. No debemos engañar al Señor. Debemos decirlo con sinceridad. Si yo le digo, Señor, debemos ser responsables de ese hecho. Pero, hermanos queridos, la carne en el creyente es un problema serio y no hay nadie que no la tenga. ¿Ustedes van a decir que yo no tengo? Yo tengo. Yo les conté a los chicos a los jóvenes en la conferencia que este año, yo en un campamento en la provincia de Córdoba, en un lugar que se llama de Anfunes, en la montaña, con un grupo de jóvenes, estaba en un campamento. Y estábamos en un taller, a la tarde, a la mañana estaba el estudio, a la tarde estaba el taller, estábamos en los talleres, cada uno estaba 6 o 7 en cada mesa, y cuando estábamos mirando a ver lo que había determinado cada uno de los talleres, yo hice referencia a una cita que hace Pedro, o algo que dice Pedro, que yo dije, para mí, Pedro estaba pensando en el Salmo número 34, si habéis gustado que el Señor es benigno. Y el muchacho me dice, a mí me parece que no. Digo, bueno, por esto y por esa, pero siempre a mí me parece que no. Y bueno, y yo dije, si a vos te parece que no, a mí me parece que sí. Y se levantó la voz del profesor en lugar de la voz del creyente, que tiene que estar a nivel de todos. El imponerse del maestro. Y yo me di cuenta enseguida y me quedé, no sabía cómo meterme. Terminó la reunión, le dije al muchacho, vení, te pido disculpas. ¿De qué me pide disculpas? Y que estuve mal. ¿Por qué? Porque yo me quise imponer ante una cosa que no hay que imponerse. Hay que convencer, pero no imponer. Entonces le expliqué bien cómo era la cosa, le mostré bien todo, me dijo, sí, estoy convencido, está bien, perfecto. Entonces, ¿me perdonas? Y yo, no, don Roberto, que le voy a perdonar, déjese de bromar.
¿me perdonás o no me perdonás? Sí, le perdono. Entonces, cuando vino la próxima reunión, dije, señores, yo les pido perdón, disculpa a todos, porque yo tuve una actitud carnal en la reunión de la tarde. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Dice, ¿cómo que? Sí, señor, yo tuve una actitud así. Eso es una actitud carnal. Quería imponerse, porque allí dejé a Dios de lado. Si yo me dependiera del Señor, no levantaba la voz y dijera, un momentito, cuando terminemos esto, yo te lo voy a explicar clarito, ¿está claro? O lo seguiría explicando hoy hasta que estuviera convencido. Mire, nuestra condición era justamente una condición de andar conforme antes de convertirnos, a andar de acuerdo a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ustedes saben, ve que acá no puede ser nunca, jamás, la carne, no puede ser el cuerpo ni la carne tiene voluntad. Ahí se está hablando bien del hombre caído, del hombre que todavía está sin cambio. Y de los pensamientos. Y por último, éramos hijos de ir a lo mismo que los demás. Se nos llega el tiempo. Pero les voy a mostrar para que estudien. Esa es la condición del hombre. Dijimos cuál era el segundo punto, ¿se acuerdan? Yo me olvidé. Lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida, primero. Pero, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, vuelve al versículo 1, nos dio vida juntamente con Cristo. En el versículo 1 dice nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero no nos dijo cómo. ¿Y por qué medio nos dio vida? Pero ahora sí, en el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por gracia sois salvos. ¿Quién es el medio de la vida? Es Cristo. Si Él no hubiera muerto, Él no nos hubiera dado vida. Es decir, en primer lugar, tenemos que ver que el Señor nos dio vida. ¿Qué nos dio también? En segundo lugar, dice el verso 6, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que nos dio vida, nos resucitó. ¿Qué más? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y después dice, nos hizo un solo cuerpo entre judíos y gentiles. Esto está en varios versículos, del versículo 11 en adelante, que decir, los que estaban lejos, los que estaban cerca eran los judíos, los que estaban lejos eran los gentiles, a los unos y a los otros, nos salvó, formamos parte del mismo cuerpo, formamos parte del mismo templo, es decir, eso también lo hizo Dios. Dice, verso 18, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, esto es importante. Es decir, todas estas cosas las hizo, pero ¿qué hizo Dios? Dios nos ha abierto, Dios ha hecho una cosa extraordinaria, es dejar el camino expedito para llegar a la misma augusta presencia de Dios. Podemos entrar a la presencia de Dios. Llegar a la presencia de Dios. Mire, esto a mí, saben que me traslada. Pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué soy yo? Para que tú te dignes darme vida, todo lo que quiera, pero que yo entre en tu presencia, Señor, que me hayas salvado, que me hayas perdonado los pecados, todo esto está bien, Señor, yo esto lo entiendo, lo comprendo, pero que yo tenga acceso a tu presencia, a ese lugar santo, a ese lugar alto y sublime, que dice el capítulo 57 de Isaías. Señor, que yo pueda entrar a ese lugar y que pueda entrar tantas veces como quiera. Señor, esto no lo entiendo. Yo no lo entiendo.
No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? No. Pero yo lo creo. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Alguna vez que usted entró, Dios le dijo, no, no puedes entrar? Cuando usted golpeó allí, Dios dijo, no. ¿Alguna vez vio la puerta cerrada? No, hermanos, no. Miren, ni aun cuando estamos en pecado. ¿Usted sabe cuando estamos en pecado y ve la puerta sigue abierta para que vayamos a entrar? No podemos tener comunión, pero la puerta no está cerrada, porque Dios nunca cierra, nosotros cerramos. El pecado es el que cierra, ¿no es Dios? Qué importante, qué Dios que tenemos, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Qué Dios grande, ¿no? Qué Dios grande. Lo que Dios hizo, ¿eh? Lo que Dios hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Dice, verso 7. A ver, varón, ¿quién lee? ¿Quién lee? Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y lo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gente, los ángeles y todos los seres en el cielo pueden decir, ¿y qué es la gracia? Dinos, Señor Jesús, ¿qué es la gracia? Dinos, Dios el Padre, ¿qué es la gracia? Dios Espíritu Santo, ¿qué es la gracia? Mira, Pedro, María, Juana, Carolina, ¿qué más nombres hay por ahí? A ver, no sé los nombres de ustedes, no sé cómo se llaman, porque uno cuando pasa de un país a otro, Pedro sí, ¿no? Fue el primero que dije, ¿no? No sabía que te llamabas Pedro. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Miren qué interesante. Dios va a mostrar su gracia, trofeos de la gracia. ¿Dónde está la gracia? Ahí están, miren estos, acá están. Estos son los que muestran la gracia de Dios. Dios tuvo gracia. ¿Qué es gracia? Amor en acción hacia personas que no merecen. ¿Quiénes son estos? La gracia de Dios. ¿Y por qué gracia de Dios? Porque miren que están acá, no merecían nada, pero acá están. Acá están. No merecían nada, pero acá están. Cuando estemos en aquel lugar, estemos en la presencia del Señor, estemos con Él, lo disfrutemos, lo gocemos de una manera sin límites, diríamos, gracias Señor, qué gracia maravillosa la tuya. Qué gracia. ¿Quién soy yo para estar en este lugar? Ahora, díganme ustedes, hermanos, ¿esto no nos ayuda a vivir diferente? ¿Nos ayuda a vivir diferente? Primero era, ¿cómo? ¿Se acuerdan? La condición, el estado en que estábamos. En segundo lugar, en tercer lugar, y en cuarto lugar, ¿qué era? ¿Cómo lo hizo? Verso 4. ¿Qué dice? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque nos amaba. Lo hizo con amor. No lo hizo por interés. Oyen ustedes, no lo hizo por interés. Alguno dirá, claro, pero Dios lo hizo para tener un gran pueblo, lucharle a Satanás. Bueno, podría ser, pero eso no es lo que no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios lo hizo porque nos amó. Y no se olviden que las palabras allí no son las palabras comunes para amor que había en los tiempos del Nuevo Testamento. La Biblia usa una palabra inusual. Tanto es así que no aparece una sola vez en el griego clásico. Aparecen algunas veces en el griego koiné o kiné. Nada más. ¿Por qué? Porque, ¿qué era un agapi? Perdónenme que diga agapi porque así debe pronunciarse, no agapi. No agape, agapi, agapi. ¿Qué
¿qué es agapi? Y agapi era una fiesta que hacía un hombre que tenía mucha plata. Y entonces agarraba y decía, bueno, yo voy a hacer un gran banquete, hagan de todo, las mejores comidas, todo. Y habrá dicho, oye, ¿a quién va a invitar este hombre? Bueno, cuando tiene la comida y todo preparada, dice, bueno, ahora inviten a todos los pordioseros. ¿Saben ustedes lo que son pordioseros? Son los pobres, los que no pueden pagar, los que no tienen nada, no tienen un centavo, nada. Ni tan siquiera tienen vestido para ir al banquete, pero son admitidos igual sin nada. Vengan todos. Pero que no entre ninguno que puede pagar. Que no venga ninguno que me puede hacer una fiesta e invitarme a mí de vuelta. No. Tiene que ser gente que no pueda nada. Todos los miserables. A ellos hacen la fiesta. De ahí se saca la palabra para amor en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es dar o darse sin tener ningún propósito de recibir recompensa. Ustedes dirán, ¿y Dios no la recibe? Sí. Y usted si ama también la va a recibir, pero no la tiene que buscar. Una cosa es que reciba y otra cosa es que busque. ¿Saben cómo se le llama la palabra amor en castellano cuando buscamos recompensa? Se llama amor de concupiscencia. Y ojo que amor de concupiscencia no es amor eros, no es el amor del sexo, no. Amor de concupiscencia es el amor del deseo, el amor que se quiere cobrar. Yo hago para que me hagan. Si no me hacen, no hago. ¿Quieren que les diga una cosa? Hay demasiado amor de concupiscencia en la iglesia. Yo invito a un hermano, por ejemplo, a mi casa, con la esposa. Qué bueno, qué bien que la pasamos. Pasa una semana, 2 semanas. Me dice mi señora, no nos invitan, ¿viste? Bueno, pero invitémoslos de vuelta. Y bueno, sí, está bien, ¿sabes? Los invitamos de vuelta. Y pasa una semana, 2 semanas, ¿viste? Nada. Qué señorita que es esta mujer, ¿no? Se ve que no le gusta hacer la comida, que siempre la invitan, nunca invita. No, pero mira, querida Dorita, vamos a invitarla de vuelta, déjala que venga, la invitamos otra vez. Pero la última vez mi señora dice, mira, no la invitamos más, no tacaña. Yo no estoy diciendo que si alguien lo haga así está mal hecho, no digo. Lo único que le digo es que eso es una invitación no por amor, no, porque por amor sigo invitando, aún no me importa, aunque nunca en toda la vida me invite más. Si hacemos así en todas las cosas con el amor, ustedes van a ver cómo cambia la iglesia. Porque cada uno va a dar sin esperar recompensa, pero todos la van a recibir. Y cuando uno la recibe de esa manera es otra cosa. Tiene valor. Por lo tanto, hermanos queridos, Él todo lo hizo por amor. Que Dios nos ayude a aprender de Él. Amén.